Acerca de los antidepresivos, cuando se receta antidepresivos a alguien se presume que tiene una falta de serotonina, un déficit de serotonina, pero no tenemos la seguridad. Claro, no. Esta sería una de las hipótesis. Cuando, por ejemplo, repasamos qué es un trastorno depresivo, ¿no? Pues estudias los criterios, cuáles son las características clínicas principales, qué tipo de trastornos depresivos tenemos, porque hay muchos, ¿no? Hay depresiones pues, reactivas a circunstancias vitales y hay depresiones que llamamos endógenas o melancólicas en las que el componente biológico es mucho mayor. De hecho, esas depresiones mayores o melancólicas en que el paciente típicamente te dice, pues que no me ha pasado nada, o la familia te lo dice, no ha habido nada que le haya estresado ni no hay ningún factor desencadenante, y de repente está hundido, ¿no? Muy, muy mal. Son depresiones muy graves, muy aparatosas, muy llamativas y responden muy bien a fármacos. Curiosamente, ¿no? Las otro tipo de depresión pues responden muy poquito. Entonces, una de las hipótesis que estudiamos es la disminución de la serotonina, pero también sabemos que hay una alteración de la noradrenalina, de la dopamina, también sabemos que hay activación o desactivación de determinadas regiones cerebrales, pero todo esto de una manera, pues muchas veces inespecífica. No hay nada que sea patognomónico. Patognomónico es como tal síntoma indica este trastorno. Eso no lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ponemos un psicofármaco, ¿es que pensamos que solo esa persona que tenemos delante va a responder al psicofármaco? No, es una herramienta más. Bueno, va a depender, repito, del cuadro en el que estemos, ¿no? Porque hay cuadros donde hay que empezar sí o sí por fármaco. Pero muchos otros no hay que empezar por fármaco, a lo mejor hay que empezar por psicoterapia, pero ponemos el fármaco de apoyo. El propio psicólogo te dice, oye, ¿no? Dice, oye, pues en mi caso, ¿no? Rosa, ponle algo porque este paciente es que está bloqueado, no se puede trabajar a nivel psicoterapéutico. Entonces yo suelo repetir, bueno, pues en tu caso el antidepresivo es una herramienta para que podamos trabajar mejor, porque al final hacer una terapia es muy exigente, también nos remueve, nos pone mal, ¿no? Y nos requiere un mínimo de estar ahí, ¿no? De estar con nuestras capacidades cognitivas plenas. Así que, bueno, en resumen, los antidepresivos han demostrado funcionar. Tenemos datos que así lo indican, por supuesto, por encima del efecto placebo, que es otro gran error. La gente piensa, no, es que es igual que tomarte un placebo. No, un antidepresivo cuando se aprueba se compara con un fármaco placebo. El paciente, los estudios se hacen con pacientes que no saben lo que están tomando, si un placebo o un antidepresivo. Y así ya estamos controlando el efecto placebo. Y los antidepresivos tendrían un efecto superior. Pero no todas las depresiones responden solo al psicofármaco, ¿no? Ya. ¿Con esto te respondo más o menos? Sí. Yo había leído en una ocasión que la depresión se mide en la escala de Hamilton y que los antidepresivos pueden llegar a moverte en esa escala 1,6, pero unos correctos hábitos de sueño, es decir, si no estás durmiendo bien y consigues solucionar eso, estamos hablando de 6 puntos, de hasta 6 puntos en esa escala. Sí. ¿Esto es así? Bueno, estos datos así tan concretos no los conozco. Tradicionalmente la escala de Hamilton es una escala muy sencillita, muy corta, que se ha utilizado en muchos estudios, pues eso, de medición, ¿no? De variación de la mejoría de los cuadros depresivos. Actualmente, en la mayor parte de los ensayos clínicos se utilizan la escala de Madras. Es una escala mucho más completa, más exhaustiva y que lleva más tiempo pasársela al paciente. Sin duda alguna, todas estas escalas incluyen este componente, ¿no? del sueño, porque efectivamente el dormir mal va a impactar en cómo yo me encuentre. Entonces, bueno, entiendo que lo miden y lo controlan. Ya si varía la escala 1,6 o lo de los 6 puntos que has dicho, la verdad que no conozco el estudio, sería muy interesante poder revisarlo y verlo, pero no me sorprende, ¿no? Y de los antidepresivos hay inhibidores de la recaptación de la serotonina e inhibidores de la recaptación de la noradrenalina. Y muchos más. Tenemos solo Vale. de la noradrenalina, solo de la serotonina. Luego están los que llamamos duales, que actúan sobre la serotonina y noradrenalina. Luego otros duales especiales, como un fármaco que se llama bupropion, que se utilizaba tradicionalmente para la deshabituación tabáquica, que este es sobre la noradrenalina y sobre la dopamina. ¿Vale? Y así te podría contar otros, ¿no? Los tricíclicos y tal. E incluso, fíjate, Alex, los antipsicóticos. Esto le sorprende mucho a la gente. Me han puesto un antipsicótico y yo no estoy loco. Esto es lo primero que te repiten. Y es que en algunos cuadros depresivos, los antipsicóticos a dosis bajitas, algunos antipsicóticos a dosis bajas tienen efecto antidepresivo. Y entonces los combinamos. Entonces hay muchas estrategias y pues habitualmente lo que hacemos es explicárselo al paciente, ¿no? Porque si no, como que les pilla por sorpresa. Pero bueno, la clasificación es así, ¿no? Les llamamos antidepresivos, que yo siempre defiendo que me han llamado antidepresivos, porque fíjate que el tratamiento de los trastornos de ansiedad se hace con estos fármacos, no con los que llamamos ansiolíticos. ¿Los ansiolíticos cuáles son? El lorazepam, famoso Eso es Orfidal. a corto plazo. Esos son como fármacos de apoyo y a corto plazo, pero no son un tratamiento principal de nada. Y ya lo que son clasificados como antidepresivos son el tratamiento tanto de los cuadros depresivos como de los trastornos de ansiedad en el largo plazo. Yo lo que he escuchado es que el inhibidor de la recaptación de la serotonina
Lo que es que me parece como demasiado reduccionista, no lo sé, tú me dirás, pero que el inhibidor de la recaptación de la serotonina lo que hace es reduce las emociones negativas y que en cambio los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina lo que hace es exacerbar o aumentar las emociones positivas. Bueno, no sé si exactamente así, pero tiene que haber mucha parte de verdad en esto, porque cuando pensamos en fármacos que inhiben la noradrenalina, pensamos como más en activadores. Le llamamos como fármacos activadores, porque al final la noradrenalina, ¿no?, es un neurotransmisor fundamentalmente activador, mientras que la serotonina es un neurotransmisor principalmente. O sea, al final todos están involucrados en muchas funciones, ojo, también va a depender de la región cerebral y tal. Pero bueno, la serotonina la asociamos un poquito más como ese estado más de relajación, de bienestar, como de, ¿no?, de relax, podríamos decir. Entonces, bueno, esto que dices podría tener una parte de verdad, ¿no? En el sentido de que muchas veces ponemos un fármaco, imagínate, son un ISRS, un inhibidor de recaptación de serotonina, y vemos que al paciente lo que le falta es como activación, ¿no? Y asociamos un fármaco noradrenérgico. O, más que hacer esa asociación, lo que hacemos es poner directamente un dual, un fármaco que actúe sobre serotonina y noradrenalina. Sobre todo, pues fíjate, en esos casos son depresiones más inhibidas, donde hay una parte como psicomotora, ¿no?, del movimiento. El paciente está pues como mucho más parado, muy ralentizado, te cuenta que le cuesta mucho hacer las cosas en el día a día, como si tuviera una falta de energía muy importante, ¿no? En estos pacientes pues resulta más útil llevar también apoyarse en la vía noradrenérgica.